Queridas, queridos, vamos a continuar con el estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos ahorita revisando estudios sobre la histeria, porque en este canal ya estudiamos, leímos toda la obra de Freud, pero bajo la traducción de James Strachey, Luis Echeverry, me parece. El traductor primero escribió Freud en alemán, lo traducen al inglés, su discípulo James Strachey, y luego del inglés al español por Luis Echeverry. Pero ahorita estamos abordando una traducción distinta. Estamos con Luis López Ballesteros. Ajá. Nos habíamos quedado ya en la primera parte del historial clínico de Lucy R., que la paciente interrumpe su tratamiento por una cuestión de salud. Ajá. Se le detecta una carie. Ujú. Entonces, dice el doctor Freud, al volver a mi consulta, me contó que, con ocasión de las fiestas de Navidad, curioso, había recibido numerosos regalos, y no solo por parte del abuelo y padre de las niñas, sino también del personal doméstico de la casa, como si todos quisieran reconciliarse con ella, borrar de su memoria los conflictos de los pasados meses. Pero esta pública muestra de afecto no le había causado impresión ninguna. Una mujer inteligente, entonces. ¿Cómo inteligente? Bueno, ella se enamora de su patrón, su empleador. Ella se dedicaba a cuidar niñas, era pedagoga, me parece. Este señor enviuda, muere la mamá de las niñas que ella cuidaba y ella se enamora de él. Pero parece ser que todo fue un malentendido. Él tiene un trato amable con ella y ella interpreta que hay una posibilidad afectiva ahí. Ajá. Cosa que descubrimos con pesar en el video pasado. Dice el texto. Habiéndole preguntado por el olor a la harina quemada, me comunicó que había desaparecido por completo, pero solo para ser sustituido por un olor de humo de tabaco, olor que ya antes percibía, pero que, mientras existió el de harina quemada, estaba dominado y casi oculto por él, por el de harina quemada. Ajá. Ahora surgía sin mezcla alguna y muy intenso. Aquí, antes de avanzar, recordemos que este olor era una alucinación olfatoria. Ajá. Olor a harina quemada, un olor específico que, como vimos en el video pasado, tiene relación con la historia del desamor de esta mujer, Lucy. Ajá. Y ahora su alucinación cambió. ¿Pero qué? Vemos a un doctor Freud preocupado porque no tiene que tener usted ninguna alucinación olfativa ni visual ni de ningún tipo. No. Simplemente preguntando, ¿qué pasó con eso que usted percibe? Ajá. Continúa el texto. No podía, pues, satisfacerme mucho el resultado de mi terapia. Entonces sí se preocupaba. Ya me contradijo, doctor Freud, pero, ni modo, el texto es lo que dice. Tropezaba con aquel inconveniente que siempre se atribuye a toda terapia puramente sintomática. O sea, el de no hacer desaparecer un síntoma, sino para que otro ocupe su lugar. Porque es la vida afectiva, queridas y queridos. Es la vida afectiva. Y ahorita el doctor Freud lo aborda desde la medicina. Estamos estudiando un texto pre-psicoanalítico. Ajá. Una cosa es un síntoma olfatorio, una alucinación, una impresión, si ustedes gustan decirlo así. Y otra cosa es, por ejemplo, una relación afectiva, al menos desde el punto de vista médico. ¿Por qué? Pues porque en tiempos de Freud, y esto es un comentario un tanto político, en tiempos de Freud no se condenaba de ninguna manera las relaciones afectivas. Hoy, por las redes sociales, ustedes y yo sí podemos cuestionar qué es lo que lleva a determinadas personas a iniciar y sostenerse en una relación social, afectiva, cuando el costo de sostener dicha relación
es muy alto para él o para ella. Hablo de redes sociales porque en ningún lugar de la obra de Freud se condena a la formación del lazo social. Eso es un atrevimiento de la actual psicología, de la psicología moderna. Es que las relaciones tienen que ser funcionales, constructivas, indoloras. Bueno, suerte con eso, queridas y queridos. Suerte con su empeño económico en el afecto, ajeno, por supuesto. Ah, porque eso sí, las relaciones, por ejemplo, de los psicólogos o las psicólogas con sus hijos, con sus hijas, son sin dolor, son siempre constructivas, siempre. Y hablo no con otras personas, sino con sus propios dependientes económicos, sociales, afectivos. Ándele. Vamos a continuar, queridas y queridos. Entonces, en aquellos tiempos, Sigmund Freud, ni Breuer, ni ningún otro teórico condenaba la formación del lazo social y el hecho de que ustedes y yo podamos hacerlo, no solo hablando de relaciones tóxicas, sino también de esa barbaridad de la codependencia, herencia directa de Alcohólicos Anónimos. Ciertos psiquiatras, ciertos psicólogos y algunos médicos se atreven a cuestionar la formación de lazo social ajeno, nunca la propia, ¿eh? Nunca la propia. No van a correr de su casa a sus hijos porque son tóxicos, ¿verdad? No. Dice el texto entonces. eh, Me había quedado aquí, es verdad. Un síntoma sustituye a otro, lo cual frustra al joven médico todavía no psicoanalista, doctor Sigmund Freud. Pero ciertamente en ese cambio hay ya, digámoslo así, un progreso. Ajá. Sin embargo, emprendí con todo con empeño la labor analítica encaminada a conseguir la supresión de este nuevo símbolo de la memoria. Símbolo, un sustituto, un representante del pasado propio. Ajá. Dice el texto. Miren, por esto es bella esta nueva traducción. Nos permite no solo recordar lo ya visto, que les dejo el historial de Lucy R. conforme a la traducción estándar en la descripción de este video. También nos permite encontrarnos palabras que nos pueden facilitar la comprensión del texto. Dice el texto. Pero esta vez no sabía la paciente de dónde podía provenir su sensación olfativa de carácter subjetivo, ni en qué ocasión importante había sido antes objetiva, es decir, real. Ajá. Aquí podemos decir, un síntoma es una experiencia subjetiva, personal. Podemos asociarla con, digámoslo así, la psicopatología, la enfermedad mental, a través de la alucinación. Ajá. No solo hay alucinaciones olfativas, visuales, auditivas, ajá, sino táctiles. Y hablamos de alucinación cuando ese evento solo lo percibimos nosotros. Ah, del gusto también, alucinaciones de todos nuestros sentidos. E incluso, para que vean ustedes que no se trata de decir, esa mujer estaba loca. Una percepción temporal distinta. Ustedes también lo han vivido. Cuando disfrutamos de una actividad, el tiempo vuela, ¿o no? Les recuerdo que el último congreso psicoanalítico tuvo por título Todo el mundo es loco. Bienvenidas y bienvenidos a la humanidad, queridas y queridos. Ah, el título del congreso que sigue es No hay relación sexual. Ah, dice el texto, todos los días fuman, señores, en casa, palabras de la paciente.
y no puedo recordar ahora si en alguna ocasión importante para mí reinaba verdaderamente este olor que ahora me persigue. Miren, es que, queridas, queridos, no conozco la economía del tabaco de Viena de 1890. Tiempo aproximado de este historial clínico, 1880, 1890. Pero yo podría pensar que no todos fumaban el mismo tabaco. Ajá. Cada tabaco debe tener un olor particular, pienso yo, pero vamos a ver qué dice Freud. No obstante, persistí en mi propósito e invité a la enferma a hacer un esfuerzo de memoria, auxiliándola yo por medio de la presión de mis manos sobre su frente. Esto es literal, es físico y es herencia de Breuer. Estudió sobre la histeria, una forma, digamos, de sugestión o de hipnosis. En el momento en el que yo ponga mi dedo sobre su frente, va usted a recordar lo que hoy no recuerda, lo que ahorita no recuerda. Y ahí va Freud. Y sí les presionaba la frente. Un toquecito. Ajá. Ya indiqué antes que el sujeto pertenecía al tipo visual, presentando así sus recuerdos con gran plasticidad. Bajo la presión de mi mano, efectivamente, en la sujeto, una imagen némica, de memoria, un recuerdo, vacilante y fragmentario al principio. Tratábase del comedor de su casa, en el que esperaba con las niñas que los señores vinieran a almorzar. Entiendo que ahí su patrona todavía vivía. Ajá. Dice palabras de la paciente. Ahora estamos sentados todos en derredor de la mesa. Los señores, la institutriz francesa, la gobernante, la, no sé, la cuidadora, no sé, las niñas y yo. Pero esto pasaba todos los días. Siga usted mirando la imagen y la verá usted desarrollarse y detallarse. Palabras de Freud. Dice ella. Es cierto. Hay además un convidado, el jefe de contabilidad, un señor ya viejo, que quiere mucho a las niñas, como si fueran de su familia. Pero este señor viene muchas veces a almorzar y su presencia no significa ahora, por tanto, nada especial. Contesta Freud. Tenga usted paciencia y siga considerando lo que ve. Seguramente encontrará algo. Tenga usted paciencia. Esto está genial. Es decir, yo no obtengo de mí lo que quiero y me desespero. Tranquila, tranquila. No se ataque. Y verá que eso que usted busca en usted misma llegará, dice ella. No pasa nada. Nos sentamos a la mesa. Las niñas se despiden y suben luego conmigo al segundo piso, como todos los días. ¿Y nada más? Espere usted. Realmente pasa algo particular. Ahora veo la escena. Al despedirse las niñas, el jefe de contabilidad quiere besarlas, pero el padre le grita con violencia. ¡No bese usted a las niñas! Tan inesperada salida de tono me impresionó profundamente, y como los señores estaban fumando, se me quedó fijado el olor a humo de tabaco que en la habitación reinaba. Esta había sido, pues, la segunda escena más profundamente situada, digamos sentida, profundamente ubicada dentro de la paciente, y que se ligaba con el olor a tabaco, que había actuado en calidad de trauma y dejado tras de sí un símbolo némico, para que vean cómo concibe Freud el trauma, y esto es permanente a toda su obra. Aquí podemos decir, el papá de las niñas fue agresivo. ¿Por qué? Porque un desgraciado quería besar a sus hijas. No. ¿La agresión fue hacia ella? No. Pero la violencia ella la percibió. Y podríamos decirlo, y cuidado con este decir, la excitó. ¿La excitó sexualmente de manera tal que quería que el padre la poseyera sexualmente? No. Simplemente, ¡pum! Eso existe. Eso es real.
Eso es posible. ¿Cómo me relaciono con eso? Simplemente lo escucho, lo veo. Eso no va hacia mí, esa violencia no va hacia mí, pero eso está ahí. Ajá. A eso llamo yo excitación. No sexualmente hablando, no, digamos, masoquistamente hablando, perversamente hablando, simplemente ¡pum! Ahí está. Ujú. Trauma. Podemos decir que todos los días nos traumamos. ¿Por qué? Porque todos los días percibimos. Y sin embargo, hay percepciones que nos tocan más profundamente. Ajá. Y ahora imagínense ustedes nuestra propia infancia. El trauma no es necesariamente de carácter siempre negativo, siempre doloroso. Ya lo vimos en los tres ensayos. Esos no se los dejo. Si quieren pueden buscarlos en mi canal. Tres ensayos de teoría sexual, el estudio que hicimos de el texto de Sigmund Freud. A veces el trauma viene del placer, porque ella o él nos dieron un beso que no olvidamos. Un beso, una mirada, un olor, la impresión de sentirse protegidos al lado de alguien. Ya lo veremos más profundamente, pero aquí el doctor Freud nos los está notificando. Trauma, dice el texto. Más de dónde procedía la eficacia traumática de esta escena. Es decir, ok, un trauma, pero ¿por qué eso es un trauma? Ajá. Eso, queridas y queridos, son los principios del psicoanálisis. No es la doctrina. Estoy hablando de la práctica. ¿Por qué el azul es azul? Dígame. Pero no en un sentido de física. Es que la refracción, bla, 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 luz, bla, 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 percepción. No, 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 no. ¿Por qué eso la afectó a usted? Dado que la agresión no iba hacia usted, sino posiblemente hacia un señor que trataba raro a las niñas. Ajá. ¿Por qué? Para dilucidar esta cuestión, pregunté a la paciente, ¿cuál de las dos escenas se desarrolló antes? ¿La que acaba de relatar o aquella otra del olor a harina quemada? La que, dice ella, la que ahora le he contado, antecedió a la otra cerca de 2 meses. Es decir, primero fue esta. Y luego vino la escena de la harina quemada, que ahorita no recuerdo, pero que está en el video pasado. Ajá. Dice Freud, pero sí las palabras violentas del padre no se dirigían a usted. ¿Por qué la impresionaron tanto? Excelente. De todos modos, dice ella, no estaba bien que tratase así a un anciano, que además era un buen amigo y un invitado. Todo esto se puede decir cortésmente. Palabras de Freud. Así pues, le dirigió a usted le hirió a usted la grosera forma en que procedió el padre de sus educandas, de sus alumnas. ¿Y se avergonzó usted por él? ¿O pensó, quizá, que si por tal minucia atropellaba de tal modo a un amigo antiguo e invitado que no haría con ella si fuese su mujer? ¡Ah! Doctor Freud, mira, usted llevó la excitación a otro nivel, dice ella. No, no es eso, contesta Freud. Pero, de todos modos, lo que la impresionó a usted fue la violencia del padre. Excelente formulación. ¿De cuál padre? Y aquí podemos decir, pues es sencillo. El padre de las niñas, que estaba protegiéndolas de un anciano feo. Pero, palabras, queridas y queridos, no podemos hablar de un padre si no tuvimos uno, al menos en el deseo. Dice el texto, sí,
Siempre se molestaba que besasen a sus hijas. Llegados a este punto, surge en la paciente, bajo la presión de mi mano, el recuerdo de una escena más anterior aún, que constituyó el trauma verdaderamente eficaz y prestó a la desarrollada con el jefe de contabilidad su eficacia traumática. Posiblemente entonces ella habló del padre, aunque Freud no lo registró. Perdón, habló de su propio padre. Ella posiblemente, no lo sé. Creo que esto será. Meses antes había sucedido en efecto que una señora amiga de la casa había besado a ambas niñas en la boca. Una señora. Al dar por terminada su visita. El padre, que se hallaba presente, dominó su disgusto y no dijo nada a la señora. Pero cuando ésta se marchó, hizo víctima de su cólera a la desdichada institutriz, advirtiéndole que si alguien volvía a besar a las niñas en la boca, la consideraría responsable de una grave infracción de sus deberes, pues a ella correspondía evitarlo, alegando tener orden suya de proceder en tal forma. Si aquello volvía a suceder, encomendaría a otra persona la educación de sus hijas. ¡Oh! Y entonces la amenazó. Pero fíjense, es correcta, en mi criterio, esa amenaza. Señorita, eso que le acaba de ocurrir a mis hijas, usted debe evitarlo. ¿Por qué? Porque usted las cuida. Y si usted permite que algo así ocurra en mis hijas, usted no me sirve para la educación de ellas y voy a tener que prescindir de sus servicios. Esta violenta escena se desarrolló en la época en que Miss Lucy se creía amada y esperaba la repetición de aquel primer diálogo íntimo, es decir, esa plática en la que parecía que él, el patrón, tenía alguna intención afectiva con Lucy, su empleada. Y agostó, es decir, acortó, empobreció en flor de todas sus esperanzas, haciéndola pensar que si con tan pequeño motivo, y siendo ella además totalmente inocente de lo ocurrido, le dirigía tales amenazas, se había equivocado de medio a medio al suponer que abrigaba algún sentimiento cariñoso hacia ella. El recuerdo de esta penosa escena la asaltó luego, cuando el padre impidió violentamente al jefe de contabilidad que besara a sus hijas. Uf, motivo traumático, pienso yo que sí. Entonces no se refería al padre de ella, sino al padre de las niñas. Dice el texto. Cuando 2 días después de este último análisis volvió Miss Lucy a visitarme, fíjense, 2 días después, no es como hoy o no era la práctica freudiana, como la práctica psicológica de hoy de es una sesión por semana y nada más. Tuve que preguntarle si le había sucedido algo muy satisfactorio, pues la encontré por completo transformada. Hoy vamos a ver. Su cabeza, antes melancólicamente inclinada, ahora se erguía, se levantaba con toda firmeza, y una alegre sonrisa iluminaba su rostro. Por un momento pensé haberme equivocado en mis juicios, y supuse que el amor de Miss Lucy había hallado por fin correspondencia. Miren, yo también pensaba eso. Ya la enamorada le habían dado el sí, pensé. Pero la interesada misma disipó enseguida mis sospechas. No, no ha sucedido nada extraordinario, dijo ella. Es que usted no me ha visto sino enferma y deprimida, y desconoce mi verdadero carácter, que siempre fue alegre y animado. Ayer al despertar comprobé que había desaparecido la opresión que en estos últimos tiempos me atormentaba, y desde entonces me encuentro muy bien. Freud contesta, ¿y qué piensa usted ahora de su situación en la casa donde ejerce sus funciones educadoras? Contesta la paciente. Me doy clara cuenta de que seguirá siendo siempre la que ahora ocupo, pero esa idea no me hace ya desdichada. Entonces, ¿podría usted vivir ya en paz con el restante personal de la casa? Dice ella. Creo que todo lo que por este lado me atormentó fue debido únicamente a una exagerada susceptibilidad mía, un deseo. Pero, dice Freud, sigue usted amando al padre de las niñas.
Oh, pregunta directo al corazón. Desde luego, sigo queriéndole, pero sin atormentarme. En su fuero interno puede uno pensar y sentir lo que quiera. ¡Oh! ¡Bravo por ella! ¡Bravo! Queridas, queridos, una pregunta no es con la intención de castigar, no es con la intención de atormentar. Y esto es fabuloso de ella. Yo soy para mí. Si yo lo amo, eso es para mí. Ese amor es para mí. No me importa que él no me quiera como yo lo quiero a él. Eso es hermoso, dice el texto. Un reconocimiento de la nariz demostró que la sensibilidad y los reflejos habían retornado casi por completo. Que recordemos, Freud era médico, Freud no era psicólogo. Incursionó y tremendamente en el campo de la psicología, pero empezó su práctica como doctor. La paciente distinguía ya diversos olores, aunque con cierta inseguridad, y solo cuando eran intensos. De todos modos, esta anosmia habría de atribuirse en gran parte a la afección nasal de la sujeto. Ajá. El tratamiento de esta enferma se había extendido a través de 9 meses. Cuando 4 después, miren, creo que aquí está equivocado el texto. Me parece que ahí debe de decir cuándo, no 4. Ajá. Me parece un error de imprenta. Cuando después la volví a encontrar casualmente en una estación veraniega, se sentía muy bien y no había vuelto a experimentar trastorno alguno. Epicrisis. Vamos a terminar con esto, queridas, queridos, porque ya se asoma el siguiente historial clínico, ¿vale? Entonces, epicrisis. El caso patológico que precede no carece de interés, es decir, es importante, es valioso, a pesar de tratarse de una historia leve y con muy pocos síntomas. Por el contrario, me parece muy instructivo que también una neurosis tan simple necesite tantas premisas psíquicas. Y un examen más detenido de su historial clínico me inclina incluso a considerarlo como modelo de un tipo de histeria. Esto es, de aquella forma de histeria que una persona sin tara hereditaria alguna de este género pueda adquirir por la acción de sucesos apropiados para ello. Entiéndase bien. Miren, adquirir por sucesos apropiados. Es la primera vez que detecto alguna forma, digamos, de eh, justificación de la enfermedad mental, pero adquirir. Ajá. Estamos hablando de particulares vulnerabilidades personales, subjetivas, que no llevan simplemente por el hecho de vivir las cosas a la enfermedad. Ujú. En otras palabras, una enfermedad mental, digámoslo así, se adquiere. ¿Pero por qué? Ahorita vamos a dejar esa observación pendiente para otro momento y tal vez otro lugar. Entiéndase bien que no hablo de una histeria independiente de toda disposición, pues lo más probable es que no exista tal histeria, pero de este género de disposición o facilidad, solo hablamos cuando el sujeto muestra ya hallarse histérico, sin que antes se haya revelado en él indicio alguno de disposición. La disposición neurópata, tal como generalmente se entiende, es algo distinto y parece determinada antes de la exposición de la enfermedad por la medida de las taras hereditarias del sujeto o por la suma de sus anormalidades psíquicas individuales. Tara hereditaria podríamos decir como una tendencia
facilidad orgánica, psíquica y social. Ajá. Es decir, no todos vivimos en determinado lugar y tampoco todos somos influidos por una genética específica. Ujú. De ninguno de estos dos factores presentaba Miss Lucy R. el menor indicio. Y de este modo podemos considerar su histeria como adquirida, sin que esto suponga más que la capacidad, probablemente muy popular, muy extendida en la población, de adquirir la histeria, capacidad, perdón, repito, capacidad de adquirir histeria. Repito esto, de ninguno de estos dos factores presentaba Miss Lucy R. el menor indicio, y de este modo podemos considerar su histeria como adquirida, sin que esto suponga más que la capacidad de adquirir la histeria, capacidad cuyas características ignoramos aún casi por completo. En tales casos, lo esencial es la naturaleza del trauma y, desde luego, también la reacción del sujeto contra él mismo. Condición indispensable de la adquisición de la histeria es que el yo y una representación a él afluyente surja una relación de incompatibilidad. Es decir, esta mano no es mía. No, 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 no. Vete, vete, mano. Por ponerles un ejemplo, una idea, un sentimiento, un deseo. Lo gestamos y peleamos contra ello. Ajá. Contra eso que nosotros mismos gestamos. En otro lugar, espero demostrar cuán diversas perturbaciones neuróticas surgen de los distintos medios que el yo pone en práctica para librarse de tal incompatibilidad. La forma histérica de defensa, para la cual es necesaria una especial capacidad, consiste en la conversión de la excitación en una inervación somática, consiguiéndose así que la representación insoportable quede expulsada de la conciencia del yo, al cual acoge en su lugar la reminiscencia somática nacida por conversión. En nuestro caso, las sensaciones olfativas de carácter subjetivo y padece bajo el dominio del afecto, enlazado con mayor o menor claridad a tales reminiscencias. Aquí se puso muy técnico el doctor Freud. Aquí de defensa no está hablando de mecanismos de defensa, en el sentido técnico, conceptual. Está hablando simplemente la forma en la cual el histérico actúa a manera de proteger su imagen de sí mismo frente a sí mismo. Ajá. Repito esto. La forma histérica de defensa frente a eso que viene de ella o de él consiste en que el problema entre dos pensamientos toma al cuerpo, se manifiesta en el cuerpo, cambia la excitación interna en una estimulación corporal, consiguiéndose así que el deseo, la idea, la representación insoportable salga del yo, salga de la conciencia y sustituye el dolor anímico por el dolor corporal o la molestia anímica, la estimulación anímica interna subjetiva por la estimulación corporal. Ajá. Reminiscencia somática nacida por conversión. Dice el texto, la situación así creada no puede experimentar ya modificación alguna,
dado que la contradicción que hubiera exigido la derivación del afecto ha sido suprimida por medio de la represión y la conversión. Otra vez técnico. Pero esto está bello. Es verdad, los histéricos podemos llegar a sustituir un conflicto interno por uno externo, corporal, somático, en nuestro propio cuerpo. Y sin embargo, encontramos un equilibrio doloroso, sí, pero es equilibrio al fin. Dado que la contradicción le hubiera exigido la derivación del afecto, que hubiera exigido la derivación del afecto no ha sido suprimida. No, perdón. La contradicción que hubiera exigido la derivación del afecto ha sido suprimida por medio de la represión y conversión. Es decir, no, 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 no. Es mi patrón. Me da miedo. Pero es lo que soy. Siento lo que siento. Ajá. Se sustituye un conflicto interno, se apaga, digamos, se busca cancelar el motivo de ese conflicto, el deseo, y entonces ya no está luchando contra el conflicto interno, sino contra esa molestia física. Ajá. Dice el texto. De este modo, el mecanismo que crea la histeria constituye, por un lado, un acto de vacilación moral y por otro, un dispositivo protector puesto al alcance del yo. Hay muchos casos en los que hemos de reconocer que la defensa contra el incremento de excitación, oh, repito, es que se me atravesó aquí una asociación que no es propiamente del texto, es más bien mía, sobre lo ocurrido en aquel grupo hace ya algunos años. Así solo voy a decirlo para referencia propia. Ajá. Claro está que ustedes no están entendiendo estas palabras y no es necesario que la entiendan. Eso es de mí para mí, dice el texto. De este modo, el mecanismo que crea la histeria constituye, por un lado, un acto de vacilación moral, es decir, no sé hacia dónde ir, indecisión. Y por otro lado, un dispositivo protector puesto al alcance del yo, es decir, ya mi conflicto se aparta de mi conciencia, mi conflicto en el cual yo no sé qué decidir. Repito, hay muchos casos en los que hemos de reconocer que la defensa contra el incremento de excitación por medio de la producción de una histeria fue, en su momento, la más apropiada. Pero naturalmente llegamos con mayor frecuencia a la conclusión de que una mayor medida del valor moral hubiera sido ventajosa para el individuo. Valor moral. Decisión. No es sentir, no es pensar, queridas y queridos. Es hacer. No se trata de pensar bien o sentir bien. Se trata de asumir la responsabilidad por lo que sentimos. ¿Por qué? Lo que sentimos es el aviso de nosotros mismos de que es necesario hacer algo. Ajá. Dice el texto. Así pues, el verdadero momento traumático es aquel en el cual llega la contradicción al yo y decide el extrañamiento de la representación contradictoria, que no es, por este hecho, destruida, sino tan solo impulsada a lo inconsciente. Una vez desarrollado este proceso, queda construido un nódulo o núcleo de cristalización para la formación de un grupo psíquico del yo, núcleo en derredor del cual se reúne después todo aquello que habría de tener como premisa la aceptación de la representación incompatible, la disociación o separación de la conciencia. En estos casos de histeria adquirida es, por tanto,
voluntaria e intencionada, o por lo menos iniciada con frecuencia por un acto de la voluntad. Es decir, se adquiere una histeria por decisión y voluntad propia. No es en el sentido, digamos, de la enfermedad somática que nuestro cuerpo es atacado por un agente patógeno externo. No es así. Digamos que, al menos, la propuesta frente a la histeria, frente a la neurosis, enfermamos por voluntad. Ujú. Porque no queremos hacer o decir algo en determinados contextos, claro está. Dice el texto. En realidad sucede algo distinto de lo que intenta el sujeto. El sujeto quisiera suprimir una representación, como si jamás hubiese existido, pero no consigue sino aislarla psíquicamente. Esto, queridas, queridos, es oro. Lo dejo en pantalla unos segundos antes de avanzar porque es oro. Ahí ya está, al menos planteada, la lógica de lo inconsciente. Y todavía, en estos tiempos, no había psicoanálisis. Ujú. Vamos a continuar. En el historial de nuestra paciente, el momento traumático corresponde a aquella escena en el que el padre de sus alumnas la reprendió duramente por haber dejado que las besaran. Pero esta escena no acarrea al principio consecuencia alguna, al menos de la depresión y la sensibilidad o susceptibilidad del sujeto. Comenzaron por entonces, cosa que ella ignoró, cosa que ella quiso hacer a un lado, pero no lo cancela, no elimina, en este caso, el recuerdo. Simplemente ese recuerdo, esa impresión, quedó viva por ahí, dentro de ella. Los síntomas histéricos no surgieron sino más tarde, en momentos que podemos calificar de auxiliares, y caracterizar por el hecho de que en ellos confluyen temporalmente los dos grupos psíquicos separados, como sucede en la conciencia ampliada del estado del sonambulismo. El primero de estos momentos en los cuales tuvo efecto la conversión fue, para Miss Lucy R., la escena que se desarrolló cuando el jefe de contabilidad quiso besar a las niñas. En este punto entró en juego el recuerdo traumático, y la sujeto se condujo como si no hubiese rechazado de sí todo lo que se refería a su inclinación hacia el padre de las niñas. En otros historiales clínicos coinciden estos distintos momentos, y la conversión tiene efecto inmediatamente al trauma y bajo sus efectos. El segundo momento auxiliar repite el mecanismo del primero. Una intensa impresión restablece pasajeramente la unidad de la conciencia, y la conversión sigue el mismo camino que se abrió ante ella la primera vez. Es muy interesante comprobar que el síntoma surgido en segundo lugar encubre al primero, de manera que éste no es sentido claramente hasta después de suprimido aquel. También me parece digna la atención de la inversión del orden cronológico, a la cual nos vemos obligados a adaptar el análisis. De toda una serie de casos me ha sucedido así. En toda una serie de casos me ha sucedido así, que los síntomas posteriormente surgidos encubrían a los primeros y solo el último, hasta el cual penetró el análisis, es el que contenía la clave de la totalidad. La terapia consistió aquí en la coerción que logró la unión del grupo psíquico disociado con la conciencia del yo, disociado, separado, lo inconsciente. Ajá. El resultado terapéutico no siguió, por circunstancia singular, la marcha paralela y proporcional a la labor del tratamiento. Solo cuando ésta llegó a solucionar la última de las cuestiones planteadas, surgió, de repente, la curación total. Queridas, queridos, terminamos el historial clínico de Lucy R. Ya tenemos en vista, en pantalla, el tercer historial clínico de el doctor Freud en estudios sobre la histeria. Si mal no recuerdo, eran 4, posiblemente solo sean 3, pero
Si es una cosa o la otra, ya la iremos viendo con tiempo. Y podemos revisarla en la Standard Edition, que les repito, se las dejo en la descripción. Por el momento, bástenos y nos vemos miércoles de Melanie Klein, ¿vale? Bye.